Sí, ya se ve su pantalla. Normalmente van a ser, ok, gracias. Normalmente van a ser 4 unidades, de las que hay que ver. La primera unidad, pues sí es un poquito más teórica que práctica, que es la primera unidad, que es la única que se ve más teórica que práctica, y que aquí pues es más que más que un poco de una introducción, ¿no? Les comento por lo que entré a mí, y me va a permitir solamente 1 hora, entonces si por ahí nos deja fuera, pues y ahí terminaríamos el día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces dice la primera unidad, pues son varios puntos, y lo primero pues que pone es como una breve introducción de máquinas eléctricas como fuentes de energía mecánica en mecatrónica. ¿Alguien me puede decir qué tipos de motores se utilizan más? Ahí, por ejemplo, viendo ese punto, el de máquinas eléctricas como fuentes de energía mecánica en mecatrónica. ¿Qué tipo de motores se utilizan más? ¿O ustedes ya conocen un poquito más de esa parte? ¿Qué tipos de motores han visto que se utilizan más? Pues están los motores paso a paso, los servomotores, motores de corriente continua y directa. Bueno, hay más motores, pero no me acuerdo. Ajá. Ok, ¿qué diferencia hay? Bueno, mencionaste 2 veces 1, o no sé, por ejemplo, mencionaste corriente directa y corriente continua. ¿Son diferentes o es el mismo? No recuerdo, no. Apenas me ando así. Es el mismo, no, yo creo que más bien quise decir alterna. Ajá, eso. Ok, perfecto. Entonces sí hay que ver ahí, ¿verdad? Corriente directa y corriente continua, pues es lo mismo, ¿verdad? Y la otra parte, pues es corriente alterna. Y sí, bien mencionó, pero por ejemplo, los de corriente alterna son menos aplicables a esa parte. O no sé si ustedes hayan visto ahí dentro de sus materias o teorías, que cuál es, por ejemplo, el hecho de utilizar un motor de corriente alterna o corriente directa. ¿Cuál utilizan más en mecatrónica directamente? El de directa. Así es. ¿Por qué creen que se utilice más el de directa que el de alterna? Creo que es porque es más fácil controlar su velocidad, me parece. Ok, sí. Es más barato. Hay otra característica también. El ¿Es sentido más del barato? giro también. Ok, creo que es más barato el de corriente alterna. El sentido de giro lo puedes manejar tanto en alterna como en directa, no hay tanto problema. Bueno, es una parte que a lo mejor no se conoce muy bien, pero por ejemplo, el hecho de decir que gira no quiere decir que se mueva, pero que sí lleva una velocidad. Por ejemplo, sabemos de las partes de los motores. ¿Me pueden decir cuáles son las principales partes de un motor? Un bobinado. Ajá, ¿cuál es su nombre? Porque hay 2 bobinados. Dentro de las mismas partes de un motor. Ok, estamos hablando, por ejemplo, del estator, estamos hablando del rotor, estamos hablando tal vez de la parte que le permite girar, unos rodamientos, ¿verdad? Entonces son partes, un conmutador que puede llevar. Por ejemplo, los de corriente directa, pues sí llevan a veces un conmutador para lo que es la conexión de la parte del rotor. El estator es un embobinado, el rotor también es otro. Hay diferentes formas de los embobinados. Hablar de estator y rotor, por ejemplo, el rotor es el que tiene el movimiento, el que gira, pero el estator también se dice que lleva una velocidad y esa velocidad pues se la da la corriente o el voltaje eléctrico, ¿eh?
Entonces, en un motor de corriente directa, esa relación va más, digamos, pareja o a la misma velocidad. El de corriente alterna no, lleva un pequeño desfasamiento. Entonces, a veces es más exacto el de corriente directa y por eso es la parte de que se utilice más, ¿verdad? También el motor a pasos, pues es porque se requiere ciertos ángulos o ciertos movimientos y se mejora mucho más a veces con esa parte, ¿verdad? Un servomecanismo, pues también sabemos que podemos utilizar un sistema neumático, un sistema hidráulico para un sistema, ¿verdad? Y que también el servomecanismo, pues también puede ser otra parte del sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces esas son máquinas como fuentes de energía, mecánica en mecatrónica. Ahí esa parte pues es una de las primeras tareas, ¿verdad? Una investigación de cuáles son las máquinas que se utilizan más comúnmente en la mecatrónica. Pero pues ya les haré llegar esa parte de la tarea, ¿no? Aparición de los servosistemas mecatrónicos, que también pues es teoría, es de cuando se inicia y es esa parte, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a dejar como una parte de investigación que pues obviamente tiene un valor para su calificación, ¿no? Y luego vemos requisitos de un motor eléctrico para el accionamiento de cargas mecánicas. Aquí esta parte pues se ve directamente o lo podríamos ver directamente con las prácticas, ¿verdad? Como cuál es el comportamiento entre el par y la velocidad con diferentes cargas. Eso lo hacen ustedes o se hacía normalmente ahí en la práctica con un sistema, aunque también pues no había bastante equipo, pues esa es nuestra limitante porque solamente tenemos un módulo con los motores. Sí hay motores de corriente directa, de corriente alterna, no hay motores a pasos, pero sí se manejaban pues los dos tipos y podíamos uno ver el comportamiento y determinar ahí la curva de cómo es. Entre más par tenga, cómo se comporta con la velocidad. Por ejemplo, sabemos que a lo mejor si ustedes quieren mover un automóvil, ¿qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil moverlo? Si llego corriendo o si estoy en ese punto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Alguien me podría comentar esa parte? ¿Por qué puedo mover más fácil un automóvil estando en esa posición del automóvil? O que si puedo llegar ya con una velocidad, por ejemplo, yo, ¿eh? ¿Por qué es más fácil moverlo de una manera? ¿Alguien podría comentarlo? Bueno, vamos a hacer los dedazos, ¿verdad? Y a alguien que lo vamos a molestar muy seguido. Luis Carlos Guerrero, a ver qué nos puede platicar. Ahí voy. Espérame. Es que se escucha medio chistoso. ¿Me lo repite? Poquito más fuerte, por favor. Todos todos lo escuchan así como menciona su compañero. No, no más yo, que creo que mi hermano está en clases también. Ok. Bueno, yo le comentaba que por qué es más sencillo mover un vehículo estando ahí en la posición del vehículo que llegar corriendo y mover el vehículo. ¿Por qué es más sencillo? Pues fíjese ¿No? que la verdad no sé. ¿Alguno otro que quiera participar? Ok. ¿Alguien que quiera participar? Podría ser por el sistema de apoyo, o sea, cuando estás en el parado a un lado del carro, pues el piso te ayuda a hacer como que Uh-huh. la presión, bueno, o sea, no sé si me explico, y en el momento de estar corriendo y llegar al carro, pues es más el golpe que te vas a dar que lo vas a mover, no sé si me explico. Ok. Ajá, así es, como menciona su compañera. Y precisamente a eso se refiere lo que es el par.
¿verdad? La fuerza que yo puedo utilizar o el par que yo puedo utilizar, más fácil o más sencillo. Y es más o menos la idea que menciona ahí su compañera Ivania, de precisamente el apoyo, pues es el par que voy a tener, o el par que voy a tener, pues va a ser mucho más que cuando llego corriendo, porque pues llego con la velocidad y traigo un par, pero por la velocidad alta, pues es un poquito menor, ¿verdad? Entonces sí es precisamente lo que habla ahí del primer contenido, las curvas par velocidad. Pues la velocidad cuando es menos, el par se supone que debe de ser mayor, ¿verdad? Entre más lento, pues debe de tener mayor potencia, que por ejemplo mayor velocidad, pues sí tiene, perdón, sí tiene una misma potencia, pero no se desarrolla, o ya es cuando ya lleva una cierta velocidad, ¿verdad? Entonces es precisamente las curvas que se refiere a que ahí debería uno de investigar si yo le muevo, puedo utilizar, por ejemplo, un sistema de motor con freno, que puede ser, el freno puede ser otro motor o puede ser un sistema magnético, ¿verdad? E irlo deteniendo, ir viendo cuál es su comportamiento cuando aumento el par o aumento la velocidad o disminuyo y esa parte. Y pues ahí es precisamente ver el comportamiento de cada uno de los motores, cómo es el de corriente directa, cómo es el de corriente alterna, su par, su velocidad, y que la mayoría, pues de todos, obviamente que el par, entre más lento sea, pues es mayor el par, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, también hay los puntos de operación del conjunto carga-motor, cuáles son los cuadrantes. Normalmente se manejan cuadrantes como, por ejemplo, sabemos que hay generadores, que hay motores, y su comportamiento va relacionado en cuanto a los cuadrantes. Los cuadrantes es trazar los ejes y vemos cuál es el comportamiento. Normalmente cuadrante 1, cuadrante 3 se refiere al comportamiento de los motores, el cuadrante 2 y 4 se refiere a los generadores, ¿verdad? Y de ahí pues se manejan, que también el módulo nos permite ver esa parte, que yo, por ejemplo, un motor lo puedo hacer generador o viceversa, ¿verdad? Hay equipos que didácticamente pues hacen esa parte, aunque a veces pues para hacerlo ya industrialmente, para hacer un motor y un generador, pues sí me puede complicar un poquito más, porque hay que sacar ciertas conexiones y ya trae ciertas conexiones que vienen instaladas, que a lo mejor tengo que revisar el embobinado para poder sacar un generador, ¿eh? Entonces se manejan los cuadrantes y ahí pues la simulación dinámica carga-motor también pues es una parte que puedo utilizar ahí, que sería práctica, ¿verdad? Que esta parte es la que sí se nos va a dificultar un poquito, porque pues precisamente aquí sí a lo mejor no hay, dentro de los software, no maneja tanto esa parte, ¿verdad? De un software, no sé, a lo mejor que utilizo para circuitos eléctricos, puedo utilizarlo para un motor, pero no me va a dar esa parte. Sí me va a dar otras otras características que vamos a ir viendo dentro de esos mismos, ¿verdad? También pues vemos las leyes de los circuitos magnéticos. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la histéresis en un sistema o en una máquina eléctrica, un motor o en un transformador? ¿Alguien tiene idea de qué es histéresis? Creo que es cuando el mismo circuito crea campos magnéticos y se afecta a sí mismo. Más o menos, es la idea. ¿Alguien más? Bueno, ok. El comportamiento de cada uno de los equipos, por ejemplo, normalmente a lo mejor los jóvenes han utilizado mucho un desarmador, perdón, que puedes tú de alguna manera imantar. Esa parte de la imantación genera un camino y normalmente se da en los ejes, y me dice que la parte magnética
tiene un camino el cual recorre, pero ese camino no lo recorre él mismo, sino que va un poquito cambiando, y esa es la parte de histéresis que se conoce. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un motor o un generador tiene que moverse 360 grados, por ejemplo, y de esa manera pues cumple una función a los 360 grados. Por ejemplo, si es un generador, pues conocemos la forma de onda senoidal, que primero parte la parte positiva a 180 grados y luego ya de los 180 sale la parte negativa y a los 360 regresa a la parte. Igual se genera en cero un punto, ¿verdad? Y es precisamente una de las desventajas también de los motores de corriente alterna, que como regresa a cero, no hay esa energía continua que tiene como si fuera corriente directa, que solamente es positivo continuo y solamente negativo continuo, ¿eh? Acá en corriente alterna no, porque se genera una forma de onda senoidal y llega a los 180, llega a cero y luego vuelve a iniciar, y a los 360 llega a cero nuevamente, y esa es la forma de esa parte, ¿verdad? Y sabemos que, por ejemplo, podemos tener, para generar, pues yo necesito un campo magnético, el cual ese campo magnético lo voy a recoger y de esa manera puedo generar esa parte. Que puede ser que también tenga dos campos magnéticos y es entrelazarlos, ¿verdad? Y ya cuando se entrelazan, pues es la parte de lo que es el motor. Por ejemplo, aquí hablar un poquito que algo que a lo mejor no se ha investigado bien o relacionado por obvias razones. Por ahí hay ciertos artículos que hablaban de la energía infinita, precisamente por los campos magnéticos, que un acomodo de ciertos campos magnéticos te va a permitir pues un movimiento, como dice energía infinita, un movimiento que no se va a detener hasta que tú quites esos imanes y puedas tener. Sí hubo investigaciones al respecto, parece ser que sí funciona. El detalle es la industria la que no permite esa parte. ¿Qué es la energía infinita? Pues que según eso hay acomodos de los circuitos magnéticos y puedo tener un movimiento infinito, o sea que un motor que se va a mover infinitamente porque tengo puros campos magnéticos, no necesito de energía extra, sino que acomodo los campos magnéticos y tiene cierto movimiento. Entonces, pues obviamente si tuviera esa parte, pues obviamente ya no necesitaría gasolina, ya no necesitaría Comisión Federal, porque yo tendría mi motor, mi campo magnético con movimiento, y yo podría generar mi propia energía eléctrica. Si el acomodo de los imanes lo podría también transportar a un vehículo eléctrico, pues no necesitaría de todo eso, ¿eh? Obviamente la industria pues ha detenido toda esa investigación, y en cuanto sale eso, pues es también las personas que lo investigan, pues por extrañas razones desaparecen, ¿verdad? Pero entonces existe un poquito de circuitos magnéticos que, acomodados de cierta manera, pues pueden generar energía eléctrica. ¿Qué es la saturación magnética? ¿Alguien me puede decir qué es la saturación magnética? Marín, César, ¿nos puede comentar algo? No sé, profe, bueno, no me acuerdo. Ok. Amner, Isaac. No, profe, tampoco me acuerdo. ¿No? Andrés Carrillo. ¿Qué tal, profe? ¿Lo había mencionado de qué era, profe? Saturación magnética, ¿qué idea tiene? No es como la cantidad del campo magnético, de la atracción, de la fuerza de atracción que tiene respecto a un tipo de imanes.
Ok, más o menos, por ahí va la idea. Ok, entonces la saturación magnética no es más que, por ejemplo, yo puedo tener un conductor. Ustedes ya conocen más o menos los calibres de los conductores, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si les hablo de un conductor calibre 12. Sí, Ok. Ese se supone que tiene una resistencia, se supone que tiene una cierta área. Y la saturación magnética es que, por ejemplo, puede pasar una cantidad de corriente. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la cantidad de corriente que podría pasar por un calibre 12? Que es el más común en un sistema residencial e industrial. ¿Alguien tiene la idea de cuánto es la cantidad de corriente que permite ese conductor? ¿No? La verdad Bueno, no, profe. Ok, normalmente está diseñado para que sean 30 amperes, lo que permite. Sí permite un poquito más, como por ejemplo las resistencias que tienen un valor, un porcentaje, un 10, un 5% más menos. ¿Ah? Igual el conductor también, pero está diseñado para que sean 30 amperes. Ese puede permitir un poquito más. Cuando llega la saturación magnética se refiere que, por ejemplo, yo puedo imantar un desarmador, pero ya le di una fuerza a ese desarmador. Si lo vuelvo a imantar, ya no va a seguir aumentando la fuerza. Llega a su límite. ¿Por qué? Porque ya se saturó la parte del movimiento de los campos, más o menos, ya está saturado y es a lo que se refiere la saturación magnética. También hay analogías en cuanto a circuito eléctrico y magnético. El magnético, por ejemplo, puede ser que ¿cuánto es la cantidad de flujo? Pues depende de ciertos valores. ¿Cuánto es la cantidad de corriente? Pues depende de ciertos valores. Por ejemplo, la corriente depende del voltaje y la resistencia, y eso me permite la corriente. El flujo también tiene una reluctancia, que es muy parecido a lo que viene siendo la resistencia, y de cuánto es, dependiendo del material, cuánto es lo que puede circular por esos campos. Entonces ahí hay una analogía que se puede representar y que la vamos a ver y comparar con valores, ¿verdad? Cuánto voltaje, cuánta resistencia, tengo una cantidad de corriente. Por ejemplo, un transformador normalmente permite una cierta cantidad de flujo y de esa manera pues yo puedo elevar o reducir el voltaje, ¿verdad? Entonces es la analogía que se hace de un circuito eléctrico y magnético, ¿verdad? Por ejemplo, el flujo en un circuito magnético y el entrehierro, pues el entrehierro es la parte que forma el transformador que tiene, que puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Ahí la forma o la conexión que pueda tener, pues puede cambiar un poquito, ¿no? Pues de esto es precisamente la primera unidad de lo que vamos a ver en esa parte. La unidad 2, pues ya se va a centrar en los motores. En este caso van a ser los motores de corriente directa y los generadores de corriente directa. Aquí habla de la construcción física y clasificación. La clasificación, como ustedes la ven ahí, pues es la misma para un generador y para un motor. Y hay tres principales. Ahí menciona un generador serie, un paralelo o shunt y un generador compuesto. Igual los motores, pues hay un motor de excitación serie, de excitación independiente y un compuesto, ¿verdad? Que son. Y también, pues ya se habla de un motor de corriente continua sin escobillas. Normalmente, pues los motores de corriente continua, pues tienen escobillas para la conexión de lo que es el rotor. El rotor puede ser embobinado o no, igual, en este caso, como es de corriente directa, lleva un bobinado y para hacer la conexión del sistema eléctrico, pues hay que de alguna manera utilizar un sistema que pues son las escobillas o los carbones, que a veces también los llamamos de esa manera. Aquí pues se habla de las ecuaciones del par y la relación que existe entre el par y la velocidad del motor.
que principalmente, pues para poder determinar un motor para una aplicación, pues necesito saber de cuánto es su par, de cuánto es la velocidad. ¿Alguien sabe de qué velocidades manejan los motores? Lo más común industrialmente. Carlos Arturo Alvarado, ¿tiene una idea de qué velocidades se manejan? ¿No? Ok. O sea, esta parte es precisamente preguntar y ver de dónde voy a partir, ¿verdad? Si ya se conoce una parte, pues ya para qué lo vemos, ¿no? Ana Jacibe, ¿tiene idea de cuántas son las velocidades que se manejan en los motores? No, profe, tampoco sé. No, ok. Ahora, Estefanía. No, profe, tampoco. Ok, bueno. Normalmente lo más común es que son ciertos valores dependiendo del número de polos. Cuando tienes 2 polos, manejan 3.600 revoluciones. Cuando tienes 4 polos, maneja la mitad de esas 3.600, que serían 1.800. Cuando maneja 6, igual se reduce a 900 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo del número de polos, pues viene siendo las velocidades que se manejan. Y también, pues ahí lo más común es 1.800, 3.600, 1.200, 900, son esos valores que se manejan, digamos, industrialmente. Obviamente, si yo voy a utilizar para un sistema mecatrónico, pues puedo variarlo. Por ejemplo, un sistema mecatrónico lo puedo utilizar en un robot, por ejemplo, y pues ahí se manejarían diferentes velocidades, ¿no? O dependiendo de la aplicación que yo pueda tener. La construcción, pues física, ¿alguien sí podría mencionar cuáles son las partes? Yo mencioné algunas, faltarán otras. ¿Cuáles son? ¿No? Bueno, ok, esa parte pues también vamos a ver cuáles son las partes de los motores, porque los motores pues tienen ventiladores, tienen rodamientos, tienen eje, tienen los embobinados, estator-rotor, tienen una base de donde se fija y dependiendo de la aplicación que se utilice, pues también puedo cambiar los rodamientos de forma axial, radial, toda esa parte, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte de lo que viene siendo la construcción. Hay motores que, por ejemplo, también tienen, sobre todo monofásicos, lo que son sistemas residencial que tienen un capacitor que le permite su arranque, ¿verdad? Sin ese capacitor, no arrancarían, ¿verdad? Entonces, el capacitor lo que hace es almacenar una cierta cantidad de energía y se la pasa al momento del arranque. Y que a cierta velocidad tiene un interruptor que se conoce como interruptor centrífugo, se desconecta cuando llega al 80% de su velocidad y esas pues son características de construcción dependiendo de los tipos de motores, ¿no? Ahí que también las formas de conexión que son de rotor devanado, que es jaula de ardilla, que es también la construcción del rotor, cómo es la forma que viene hecho y pues de alguna manera se le llama porque es parecido a lo que vemos como un hámster que está haciendo ejercicio en esa parte, ¿verdad? Y a eso se le llama porque es muy parecido a la forma de construcción y viene siendo toda esa parte, ¿no? Entonces también les comentaba los motores o generadores que en esa parte, dependiendo de la forma o de cómo están conectados, pues puede uno utilizar esa parte, ¿verdad? Déjenme ver aquí una parte, a ver si puedo. ¿Cómo es la conexión, por ejemplo, que me dice la conexión serie, y esa parte, ¿verdad? La conexión serie y la conexión paralelo.
Les voy a dejar de compartir un poquito lo que viene siendo el contenido para presentarles otra parte y ver algo de eso de la conexión, ¿verdad? Voy a una pizarra que también vamos a utilizar para hacer los ejercicios, que viene siendo esta. Ya lo ven la página en blanco, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí yo puedo dibujar, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, la conexión en serie. Pues la conexión en serie se refiere a que yo voy a tener una fuente, en este caso de corriente directa, y que puedo tener un embobinado, ¿ah? Y que puedo tener incluso conectada la resistencia de ese circuito, y puedo conectar o puedo saber que esta es mi conexión, y esta, pues, ¿qué conexión es? Ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Cómo está la conexión de ese circuito? ¿Cómo es? ¿Una conexión en serie? Exactamente, ¿verdad? Entonces ya tengo mi conexión en serie, tengo mi conexión también, esta parte que también la conocen, la vieron circuitos. Entonces ya tienen de alguna manera, pues es esa parte, y luego viene siendo la conexión de esta, que en ocasiones puedo tener, le pongo la resistencia para poder diferenciar un poquito, ¿ah? Entonces aquí tengo mi conexión paralelo, y esa es la conexión que se utiliza para los motores de corriente directa, serie, paralelo, y la compuesta pues es una combinación de ambas. Voy a tener sí una sola fuente, pero voy a tener mi sistema conectado en serie, ¿verdad? O que viene siendo este sistema, y luego de aquí pues puedo conectar mi sistema, o voy a tener otra conexión que es la combinación de ambos, que voy a tener aquí un sistema en serie con una combinación en paralelo. Entonces aquí viene siendo la parte paralela, ¿ah?, de este sistema, y es una combinación que puedo tener. De aquí puedo utilizar mi fuente de voltaje y mi embobinado, y ya tengo mi motor, de aquí también, y acá voy a tener doble embobinado para un sistema compuesto. Tienen ciertas características. No sé si ustedes conozcan una pluma o hayan visto lo que se conoce como una pluma o una grúa, que en la parte final a veces llevan una bola de acero con un gancho. ¿Sí han visto esa parte? Sí, profe. Ok, ¿a qué creen o a qué se imaginan por qué tiene esa bola o ese peso en esa parte final? ¿Para qué ponerle, si lo que yo voy a levantar es peso? ¿Para qué ponerle más peso? Un contrapeso para que esté nivelado. Ok, sí es un contrapeso, pero no es para nivelar. En ocasiones sí, pero tiene otra función principal. Y esa es una de las características de los motores. Hay motores que si yo no le pongo una cantidad de peso, ese motor se desboca. Y es una característica de los motores de corriente directa. ¿Qué es desbocar? Es que agarra velocidad y no se va a detener hasta que se destruye. Entonces son ciertas características. Que esos uno lo puede hacer, nada más que lo hace uno rápidamente, ahí con el módulo, le quitas una fuente de energía y empieza a moverse rápidamente, ¿verdad? Y sí se puede ver esas características, ¿no? Entonces son ciertas características de ciertos motores, que hay motores que no los puedo dejar sin ponerle un cierto peso al eje para que no haga esa parte, ¿verdad? Y sí es muy peligroso esa parte. Nos tocó verlo en una ocasión, ahí por ahí tuvimos la oportunidad de trabajar en envases, y había un motor de corriente directa que es el que pone la impresión para el bote de la cerveza, algo que ustedes no conocen. Entonces la impresión que lleva de los colores es con un motor de corriente directa, y en una ocasión agarraba cierta velocidad, y a cierta velocidad y frecuencia se detenía. Entonces se quitó para poderlo
de alguna manera observar más directamente, y pues se le metió ese voltaje y empieza el motor a agarrar mucha velocidad, y como es un motor de 100 HP, pues obviamente el ruido que hacía y toda esa parte pues era muy fuerte, ¿no? Entonces, incluso pues la mayoría del personal que estaba ahí en esa parte, pues a correr o se hicieron para un lado, hasta que hubo una persona que fue la que activó el interruptor y ya dejó de tener, pero sí se nota bastante esa parte de la velocidad que toma. Son características, que eso es lo que también vamos a ver, esas características de esos motores, ¿verdad? De corriente directa y corriente, bueno, de los diferentes de corriente directa y obviamente de los de corriente alterna. Entonces, esa es la parte que vamos a ver de los generadores, cómo se conectan, cuáles son sus características, qué es una excitación serie, independiente y toda esa parte, ¿verdad? Y luego la potencia que desarrolla el par que puede tener. Entonces, esa viene siendo la unidad número 2. Ahí maneja, yo normalmente a veces trato de seguir esta parte de las evaluaciones. Aquí dice reportes de práctica 30%, una evaluación 30%, un reporte de simulación de cómputo, lista de resultados de ejercicios, reporte. Así más o menos tomo a veces estos valores. Desafortunadamente, pues no vamos a tener simulaciones de cómputo, entonces le aumento a veces un 10 más, prácticas 40, el examen 40, tareas 10, y así es más o menos la evaluación, ¿no? Ok, la unidad número 3 es transformadores. A los transformadores pues se le pueden hacer ciertas pruebas que son prueba de vacío y cortocircuito. Si se hace un cortocircuito en un transformador, ustedes tal vez sepan que hay un lado primario, un lado secundario. Entonces ciertas pruebas se hacen del lado primario y ciertas pruebas se hacen del lado secundario. Los transformadores pues en este caso son elevadores o reductores, dependiendo, ¿eh? Yo puedo tener un transformador elevador, quiere decir que voy a tener un voltaje, por decir 127, y lo quiero elevar a 220. O viceversa, ¿verdad? Tengo 220 y lo quiero reducir a 127 volts. Lo más común es que yo tenga un sistema trifásico, una conexión en estrella, que tiene una conexión neutra, ¿verdad? Y que eso me permite de un sistema trifásico 220 reducirlo a 127 volts. ¿Cuánto es en un sistema residencial? ¿Cuánto voltaje y cuánta corriente tienen ahí en su casa? ¿De cuánto es la entrada que tienen? ¿120? ¿Sabe? 127 voltios y 30 amperes, creo. Ok, así es. Son 30 amperes con 127 volts, es lo que deberíamos de tener. Obviamente, a veces siempre nosotros decimos 120 o 110. En realidad debería de tener los 127, eso es lo que comisión debería de darnos, ¿verdad? Pero no, a veces, la mayoría de las veces no hay los 127, hay 120 o menos y así, ¿verdad? Pero sí debe de tener los 30 amperes, esas son sus características de potencia de entrada, ¿no? Entonces, dependiendo de un transformador, pues también puedo utilizarlo allí y puedo elevar el voltaje o puedo reducirlo. Lo que hace su conexión de su celular, pues es reducirlo. Igual una computadora, una laptop, pues es 120, tiene un pequeño transformador y lo reduce, ¿verdad? Normalmente, ¿cuánto voltaje puedo sacar de una computadora para un control, por ejemplo? ¿Cuánto voltaje? De una computadora, 5 volts. Exacto, ¿eh? De una computadora yo puedo tener 5 volts y con esos 5 volts pues debo de utilizar un sistema de control y determinar para poder trabajar con mayores voltajes, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en qué consiste la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito de un transformador, cuáles son los elementos que tiene, qué eficiencia y cuáles son las aplicaciones de los transformadores.
Normalmente a veces la mayor aplicación está en los sistemas de distribución de una subestación eléctrica, que puede ser elevadora, reductora o solamente de enlace. Entonces hay diferentes partes ahí, y la prueba de vacío es para determinar también cuánto es su resistencia, cuánto es su reactancia que tiene. Ustedes vieron en circuitos eléctricos por ahí esa parte, ¿verdad? De las resistencias, de la ¿cómo se llama? Resistencia capacitiva, resistencia inductiva y toda esa parte, ¿verdad? Que tiene un cierto ángulo si manejo corriente alterna o si manejo corriente directa, que son diferentes, ¿no? Entonces, en eso consisten las pruebas de vacío, obtener sus valores que tiene el transformador cuando no los conocemos, ¿verdad? Y en el cortocircuito, pues también da determinar otros valores, como viene siendo la corriente, la potencia y esa parte. Y luego vienen los motores de inducción. Pues los motores de inducción normalmente son de corriente alterna, ¿verdad? Ahí pues que hay, dependiendo de la conexión o de la forma de conexión del estator, del rotor, que viene siendo, que si es de rotor de vanado, que si es jaula de ardilla, que si es alguno de los demás compuestos y toda esa parte, ¿eh? Entonces vamos a ver esa parte, las corrientes que se manejan, el par y la potencia, que también se analiza con prácticas, ¿verdad? Y determinar los parámetros también de un motor, cuántos son sus pruebas en vacío, a rotor bloqueado, que también son una parte práctica que se utiliza y que utiliza un motor, y esa parte pues la puede uno determinar, ¿verdad? A rotor bloqueado y a prueba de vacío. En vacío, cómo se comporta el motor, cómo se comporta cuando ya le pongo un par o una carga, y de esa manera puedo determinar esos puntos. Y eso viene siendo la unidad número 3, y ya en la unidad número 4, pues vamos a hablar más de lo que viene siendo la máquina síncrona. No tan común, la máquina síncrona. Quienes hayan tenido la oportunidad por ahí de de ver un sistema de minas, ahí se utilizan los motores síncronos que no arrancan por sí solos, requieren de otro motor que empiece el movimiento y luego ya se mueven. Pero son muy, muy utilizados porque su comportamiento es también muy parecido a lo que viene siendo un capacitor. No sé si ustedes vieron o recuerden en circuitos que por ahí puedo determinar el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Bueno, ok. Sí recuerdan que puedo utilizar una combinación de un sistema, de una bobina con un capacitor, y su comportamiento puede ser como el de una resistencia. ¿Qué ángulo tiene la resistencia en los circuitos eléctricos cuando manejaban corriente? ¿De cuánto, perdón? De 0. Ok, tiene un ángulo de 0. ¿Cuánto tiene la bobina? De 90. Ajá. ¿Y el capacitor? 90 negativo. Exacto. Esos tres elementos forman ahí un cierto, digamos, triángulo que se conoce como el triángulo de potencias, y que de ahí se forma un ángulo. Yo puedo tener en los motores una potencia real, potencia aparente, y de ahí puedo obtener lo que viene siendo ese triángulo, y puedo determinar el ángulo. Y es precisamente el factor de potencia, y ese ángulo lo que hace es que me da cuánto es el porcentaje de eficiencia que yo tengo, o cuánto es la cantidad de energía que estoy utilizando, y que normalmente son penalizados, o en este caso también pueden ser bonificados. Penalizado quiere decir que te van a cobrar una cierta cantidad de dinero, y de la otra manera, bonificación, pues que te regresan una cantidad de dinero. Eso lo hace Comisión Federal de Electricidad,
en cuanto a te genera normalmente que sean 0.9 el factor de potencia. Eso quiere decir que tú vas a utilizar de toda la energía que te manda, el 90% lo utilizas en trabajo, el 10% pues son pérdidas en calor. Entonces lo que se quiere es que se manejen esos valores de 90 a 1, que sería el 90 al 100. Si hay menor, pues ya te cobran una multa porque tú estás, porque vas a requerir, o normalmente comisión pone plantas de emergencia para poder mandar toda esa cantidad de energía. Si necesitabas, por decir un valor, 1 megawatt, y si utilizas un factor de potencia de 0.80 o 0.8, entonces quiere decir que solamente de 1 mega estás utilizando el 0.8 de 1 mega, ¿eh? Y eso quiere decir que el 20% lo estás desperdiciando en calor y que ese 20%, como no lo utilizas, pues lo necesitas, ¿no? Entonces esa es la manera. Y ese es más o menos el comportamiento de esta máquina síncrona, que hace también esa función y reduce esa parte y aprovecha más la energía. Y lo utilizan mucho más en los sistemas de minería porque utilizan un sistema de bolas, un molino de bolas, se conoce, donde entra el material y lo reduce casi a polvo lo mínimo posible, ¿eh? Y ya de ahí pues manda celdas de flotación y es como se obtienen esos minerales y se utiliza mucho ese motor síncrono para esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver también sus características como generador y como motor en este caso. Y entonces pues vemos también cuál es el par y esa parte, ¿verdad? Aquí el par pues es importante porque es la parte que nosotros vamos a utilizar como de cuánto voy a, por ejemplo, para alguna aplicación, pues lo que tengo que conocer es precisamente el par y la velocidad como datos principales. Requiere un motor, ok, ¿de cuánto es tu par? ¿De cuánto es tu velocidad? Ah, bueno, pues yo voy a manejar 900 RPM. Bueno, ¿y cuánto es tu par? Ah, ok, y el par es de, no sé, de 10 newton, por decir un newton por metro, ¿verdad? Por decir un valor. Entonces, en base a eso es como voy a determinar qué tipo de motor lo voy a colocar y de qué potencia lo voy a utilizar, ¿verdad? Porque va relacionado el par con la potencia. Y pues obviamente la velocidad, también hay otra parte que se conoce como velocidad angular, que también es importante que conozcamos. Cuando vieron circuitos, hay una forma en la parte senoidal que tenían como AM coseno de WT más ángulo, por ejemplo, ¿eh? Es esa parte. Entonces ahí entra ese valor. En esa parte entra ese valor que se conoce como, como el factor de potencia de ese punto, ¿verdad? De ese ángulo, de ese valor. Entonces, lo relacionado con esa parte, pues yo puedo tener mis ejes aquí en esta parte, ¿verdad? Y pues aquí voy a tener el comportamiento de un sistema, por ejemplo, yo sé que la resistencia va a estar aquí, en este punto. Yo sé que puedo tener una bobina de una cierta capacidad que estaría aquí en este punto, ¿verdad? Yo sé que también puedo utilizar un capacitor o un sistema capacitivo en este punto, y de aquí pues puedo sacar la combinación de ambos. Aquí van a tener esa parte y de aquí pues saco lo que viene siendo la parte ya de lo que queda. Voy a tener una parte en este punto, ¿ah? Que viene siendo la parte real, y después de aquí, y de aquí voy a sacar la resultante, y de aquí saco un ángulo y toda esa parte. Cuando tengo también el sistema, en este caso, de cómo se genera la energía eléctrica, voy a borrar esta parte.
de cómo se genera la energía eléctrica, pues aquí tengo un formato, una forma que me representa esa parte, ¿verdad? Que tengo mi forma senoidal hasta aquí este punto y que aquí yo lo puedo representar como AM, como una forma general, AM, coseno, puede ser un coseno o un sistema senoidal, ¿verdad? Y que tenía aquí de W, T, que puedo tener más un ángulo. Ok, ¿recuerdan este formato? ¿Qué significa cada uno de esos puntos? ¿Alguien me puede decir qué significa? Es la magnitud, ¿no? El pico de la corriente. Bueno, Ajá, ok. AM es la amplitud que tiene. WT más el ángulo. ¿W qué es? El ángulo, ¿no? Es la frecuencia angular. Exactamente, la frecuencia angular. ¿De cuánto es la frecuencia angular que se maneja normalmente? ¿Se acuerdan a qué era W a qué es igual? W es igual a 2πf. F viene siendo la frecuencia. ¿Qué frecuencia se maneja en México? La energía eléctrica. 60 Hz. Entonces de ahí voy a tener una velocidad angular que es aproximadamente 377. Entonces, dependiendo también de esa velocidad angular, pues que la puedo cambiar si cambio la frecuencia, que yo puedo cambiar la velocidad cambiando la frecuencia en un motor de corriente alterna. En un motor de corriente directa, pues lo puedo hacer directamente con el voltaje, ¿no? Entonces, dependiendo de esa parte. Entonces, también es importante la velocidad angular que se maneje y que esa velocidad angular también me va a permitir determinar ciertos valores, ¿verdad? T obviamente se refiere al tiempo y el ángulo que pueda tener más o menos. Si es una combinación de una bobina y una resistencia, pues tiene un cierto ángulo, ¿verdad? Y que precisamente este ángulo también es importante para que precisamente no sea multa ni más bien sea una bonificación de esa parte. Entonces, viene siendo estas son las unidades de las cuales vamos a estar viendo. Las prácticas normalmente me piden como aproximadamente 14 prácticas, que obviamente pues dependiendo, ojalá y podamos regresar, aunque sea las prácticas, será la idea de un inicio, pero con la condición del semáforo volvió a cambiar, pues volvió a cambiar las condiciones y creo que no vamos a asistir a las prácticas, a menos que cambie la condición del semáforo, ¿eh? Entonces, esto es lo que yo quería compartirles y antes de que me saque el sistema, porque Meet ya solo me permite 1 hora, ¿verdad? Entonces,